Nosotros pertenecemos a una familia. ah, yo tengo dos hijos. Uno de mis hijos pertenece a esta escuela, high school. Hemos luchado mucho para que mis hijos, dándoles unos buenos consejos para que sigan los estudios. En nuestras metas es que mis hijos cumplan los sueños que nosotros no pudimos cumplir en nuestro país. Este país es un país de grandes oportunidades, donde nuestros hijos serían el futuro de este país. La importancia de la educación de mi familia. Es muy claro que los hijos, la mejor educación de los hijos es en la casa. ¿Sí? Los maestros solamente son los instrumentos para darles unos estudios o unos sabios en cuanto a ciencias y todo, pero la educación también nos pertenece a nosotros. ¿Sí? La importancia de los estudios de los hijos es que sigan los principios que les hemos enseñado en casa y también que respeten a los maestros. Nosotros somos una familia que viene desde Venezuela. Tenemos 3 años viviendo acá en Waukesha. Y como todos los padres, siempre queremos lo mejor para nuestros hijos, ¿no? La mejor educación, las mejores cosas para ellos. Nuestras aspiraciones para nuestros hijos, nosotros tenemos 2 niñas, una ya tiene 20 años y Marcela, que está en Waukesha North, tiene 17, y siempre le hemos tratado de proveerles de los recursos necesarios para que tengan una buena educación. ¿Cuáles son nuestras aspiraciones? Es que ellas se conviertan en unos ciudadanos útiles en este país, y para eso ellos necesitan tener una buena educación. Bueno, yo vine hace 2 años, vengo de Venezuela, vine con mi hijo, y a diferencia de los otros padres que han hablado, en mi caso, estoy casada con una persona de aquí, entonces pues es un poco diferente la dinámica en mi casa, porque son 2 culturas totalmente diferentes. O sea, tenemos mi hijo, los hijos de él, mi esposo que es americano y yo. Las aspiraciones para mi hijo, pues como todas las mamás, aspiramos lo mejor para ellos, que sean profesionales, que sean alguien en la vida, que se destaquen, que yo siempre le digo a él, mira hijo, yo quiero que tú seas alguien en la vida, que te destaques y que dejes el nombre de nuestros países, de nuestra cultura en alto. El idioma es una de las barreras más dificultosas que existen en el caso de nosotros los latinos a una escuela que habla por inglés. ¿Sí? Lejos de que ser una barrera, es una forma de que nosotros los padres nos dedicamos nada más a trabajar y no aprendemos bien el inglés. ¿Sí? Pero también somos o venimos de nuestros países más remotos donde no hubo la oportunidad de ir a estudiar. Y aquí el idioma, en esta escuela principalmente, el sistema de inglés es casi el 99%, solamente el 1%, si no lo tenemos aún la maestra Monterrey o Maldonado, nosotros somos una voz cerrada, no tenemos voz, porque realmente solamente las maestras nos pueden ayudar. Sí. Nosotros en nuestra familia hemos tratado de inculcarles a ellas que nosotros venimos de América Latina y siempre, en nuestro caso, nuestros padres nos enseñaron a nosotros que la única herencia que ellos nos podían proveer no iba a ser una herencia monetaria. La única herencia que ellos nos podían dejar era que nosotros nos educáramos y nos hiciéramos ciudadanos útiles. Eso mismo yo he tratado de inculcárselo a nuestras hijas, a mi esposa también, y básicamente es eso, sepan que nosotros como ciudadanos latinos también estamos preocupados por la educación de nuestros hijos, porque sabemos que es la única forma que nosotros tenemos de que ellos sigan adelante, crezcan como personas, como profesionales, y luego crezcan como familia cuando les toque tener la familia que Dios le tenga a bien. En mi familia la educación es muy importante. Yo creo que principalmente la educación que uno le dé a los hijos en su casa, igual que nosotros recibimos de nuestros padres, es lo esencial. Y darles buenos valores, inculcarle respeto para las otras personas, pero también le hago énfasis en la educación formal,
A mí me gustaría que mi hijo estudiara todo lo que él quisiera, que alcanzara todas sus metas, y siempre lo motivo, le digo, hijo, tú tienes que estudiar, tienes que hacerte profesional, ahora que estamos aquí es una oportunidad que tú tienes que aprovechar. Que los maestros entiendan que nosotros los latinos también queremos estar cerca de las escuelas y estar atentos de los estudios de nuestros hijos, pero hay veces que no entendemos el idioma. Ese es un gran problema, que no podemos comunicarnos, y por eso mucha gente no nos acercamos, ¿sí? No es que no nos importan los estudios de nuestros hijos, sino que la barrera del idioma. Fíjate, yo he pensado que desde el momento que decidimos venir aquí a Waukesha North es porque nos enteramos que el distrito escolar tenía un programa bilingüe. Por supuesto, al tener un programa bilingüe íbamos a tener maestros de habla inglesa y de habla hispana. A mí, más que una barrera, esto me parece una gran oportunidad de que muchas personas que están ahorita en este país, que son por cualquier circunstancia son de habla hispana, tienen una gran oportunidad en este distrito escolar y específicamente en Waukesha North para traer a sus hijos y educarlos y ser parte integral del proceso educativo y de aprendizaje de los hijos. Yo creo que ha sido buenísimo desde que llegamos aquí, que encontramos una gran ayuda con la profesora Maldonado y la profesora Monterrey. Yo hablo inglés, mi esposa no habla muy bien, ella está aprendiendo, pero al tener esta ayuda al distrito escolar, al contar con profesores y maestros de habla hispana, el acercamiento hacia el colegio ha sido un poco más fácil. ¿Qué le quisiera decir yo a los maestros de habla inglesa y que no hablan español? Mire, yo creo que tenemos una oportunidad gigantesca de aprender de ambos lados. Ustedes de aprender nuestras culturas, de aprender nuestro idioma. Es muy bonito saber de otras culturas en el mundo y también conocer otro idioma. A mí me parece que es una gran oportunidad que te va a desarrollar mental y profesionalmente. Entonces, quiero dejarles el mensaje final, es que vamos a ayudarnos, vamos a tratar de tener proyectos en conjunto para llevar a cabo el fin que tenemos ustedes de educar a nuestros hijos y nosotros de darles a ellos la educación que se merecen. Bueno, la barrera del idioma es cuando, le voy a poner mi ejemplo, cuando yo llegué aquí yo hablaba inglés, bueno, pues tenía que hablar inglés porque me casé con una persona que no habla casi español. Pero me acuerdo de la primera reunión de padres y representantes. Para mí fue un choque porque yo en Venezuela nunca tenía ese tipo de dinámica ya. Y me acuerdo muy bien que pues ustedes, me acuerdo, Miss Maldonado y usted me ayudaron mucho, no solamente en la parte del idioma. También recuerdo que yo estaba aquí nueva, no manejaba todavía, no tenía, no estaba bien segura de las rutas, de los buses, y me acuerdo que al final de todo, usted, porque tenía que venir para las reuniones de mi hijo y para las reuniones de mi hijastra. Entonces yo iba uno por uno y me acuerdo que ustedes me acompañaban para todas, ¿no? Y entonces, pues es difícil. Aún yo que hablaba un poquito de inglés, pues me costaba. Y ustedes pues, me ayudaron en esa vez. Y me acuerdo que usted hasta me imprimió un mapa y la ruta de los buses y así fue que yo me pude ir, ¿no? Entonces, pero también pienso que no solamente es nosotros, el programa de ustedes es muy bueno, yo de verdad me alegro. Yo lo conocí antes de venir porque mi esposo vino y me dijo, hay un programa muy bueno allá. Yo me entrevisté con una de las profesoras, se ve que es un programa muy bueno y todo. Y bueno, nos ayuda, pero no me imaginé que era de esa magnitud, que por ejemplo yo iba a estar en la reunión y que ustedes me iban a estar ayudando, y que no solamente en eso, que cuando por ejemplo mi hijo estuvo flojeando el segundo semestre, me llamaba la profesora Maldonado, mire que Guillermo está un poquito flojo, no sé qué, entonces eso me ayudó a mí. Y yo quisiera que ustedes mantuvieran esa dinámica de ayudar, no solamente en la parte académica, sino en la parte personal de los estudiantes.
Eso a mí me parece que deberían continuar así y por eso yo estoy muy contenta con este proyecto porque me parece que es un proyecto que va a ayudar no solamente a los otros profesores, sino también a otros padres. Sí, que nosotros también, como ustedes, trabajan mucho. Nosotros también trabajamos demasiado para que nuestros hijos salgan adelante. Y sacarlos adelante nuestros hijos es nuestra prioridad. Que somos una familia luchadora y queremos que lo mejor para nuestros hijos y les damos gracias a los maestros. Pero también les pedimos que ponga tantito de su parte, que nos entiendan nuestra parte. Que nosotros también somos padres de familia y los maestros también son padres de familia y queremos lo mejor para nuestros hijos. Sí, les quiero dejar saber que para nosotros es bien importante contar con una educación de calidad que, como dije anteriormente, le permita a nuestros hijos crecer. Yo voy a traer a la memoria algo que me dijo mi profesor de matemática cuando estaba en high school. Él me dijo, yo estaba resolviendo un problema y tenía tiempo tratando de resolver el problema y él me dijo, creo que no estás yendo por el camino que es. Creo que tienes que pensar bien hacia dónde vas a ir para encontrar la solución del problema. En ese momento eso me sirvió para encontrar la solución del problema, pero más adelante me enseñó que nosotros tenemos que tener para todos un plan. Nosotros tenemos que tener proyectos y en eso ustedes nos pueden ayudar. Nosotros tenemos proyectos con nuestros hijos, creo que son nuestro proyecto más preciado y en ese proyecto ustedes son parte importante. Entonces, tenemos que tener un plan en conjunto, padres y representantes, porque la educación no solamente es del lado de la familia, es también, ustedes están contribuyendo con una parte importante a darle las herramientas necesarias a nuestros hijos. Entonces, en la medida que estas dos partes se acerquen, los padres y los maestros, en esa misma medida yo creo que estos proyectos educacionales y proyectos de aprendizaje para nuestros hijos van a ser exitosos. ¿Cómo lo podemos hacer? Muchas ideas me vienen a la mente. Pudiéramos hasta hacer proyectos de juego donde el maestro de habla inglesa, nuestros hijos que son bilingües y las familias que no hablamos español, hagamos juegos de palabras y podamos acercarnos para ser parte integral de la solución de aprendizaje para nuestros hijos. Por miedo o eso no podemos, pero no asistimos o cosas así. Yo, la mera verdad, mi esposo es el que siempre es el que viene, porque yo, pues la mera verdad, soy como muy penosa y muy así para hablar, pero pues realmente le damos todas las gracias a ustedes por la educación que le dan aquí a mi hijo y el aprendizaje que él tiene gracias a los maestros. Bueno, definitivamente sí es muy importante el comunicarse y tener una comunicación efectiva con el colegio, porque definitivamente como padres latinos nosotros también estamos interesados en que nuestros hijos tengan una educación adecuada para que lleguen a ser unos profesionales exitosos. Bueno, yo quiero aprovechar la oportunidad para decirles que tenemos que ayudar y motivar a nuestros hijos. Tenemos muchas oportunidades aquí en este país. Tenemos programas como que ayudan a las personas que no hablan español y a los que no hablan inglés, perdón, y a todos las personas, los padres y todo, y a los estudiantes a que se motiven, pero también nosotros tenemos que ser ejemplo para ellos. O sea, yo siempre le digo a mi hijo, mira, si yo estudio en la noche, si yo hago tantas cosas, tú también puedes y tú lo vas a lograr y tú lo vas a poder hacer. Y nosotros tenemos que usar todas las herramientas. Si aquí hay un programa de inglés tan bueno como tenemos que aprovecharlo. Tenemos que tratar nosotros mismos de informar a las demás personas. Ojalá que este programa yo no sé los demás high school, pero este es muy bueno. Ojalá que esto se pudiera hacer proyectos con otras escuelas para que ellos también tengan sus inquietudes y las compartan. Y todo. También pienso que nosotros tenemos que adaptarnos aquí. No dejar nuestra cultura aparte, pero también demostrarle a nuestros hijos que nosotros también tenemos que aprender el idioma aquí, adaptarnos a la cultura de aquí, claro, sin olvidar nuestras raíces hispanas y todo.